Antes que nada, un agradecimiento y unas disculpas anticipadas, aunque ya el tema lo conocen. El agradecimiento es a los que organizaron esta actividad por darme la oportunidad de compartir esta mesa que me llena de orgullo estar aquí. Bueno, y las disculpas tienen que ver con el trabajo y con el hecho de que últimamente estoy siendo obligado a la práctica de hablar y retirarme antes de que hable el último orador, con lo cual me pierdo en muchos casos la conversación y sobre todo me pierdo las ideas. Yo creo que voy a tratar de contribuir a que este no sea el caso, por lo menos tratar de no estirar la cosa como para escuchar todo, porque la verdad que los ponentes que me van a seguir en el uso de la palabra tengo mucho interés por escucharlos. Yo quería proponer de entrada una reflexión que consiste en discutir si lo que tenemos que tratar, si la cuestión que nos inquieta y nos obliga a este tipo de reuniones de discusión y reflexión, es el tema de la administración de justicia o es, como yo creo, un problema de régimen político en la Argentina. Es decir, la justicia, la administración de justicia, el Poder Judicial no puede ser pensado al margen de un dispositivo institucional del que forma parte y también de un dispositivo hegemónico, no solamente judicial, institucional y judicial, sino un dispositivo de poder de vieja data en cuya inscripción se pueden encontrar muchas de las explicaciones, de las miradas críticas que creo que todos compartimos. Nuestro régimen político está definido por el discurso público como una democracia. Todo el mundo, todos hablamos, no sin algo de orgullo, no sin algo de alivio, de la reconquista de la democracia, de la lucha por consolidar la democracia, por ampliar la democracia, darle contenido a la democracia. Pero resulta que la Constitución Nacional no habla en esos términos. La Constitución Nacional dice que nos regimos por la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Claro, situados en el año 1853 se podrían buscar muchas explicaciones propias de la época para esta definición o para esta no inclusión de la idea democrática en la definición de nuestro régimen político. Lo curioso, parcialmente curioso, relativamente curioso, es que ninguna de las muchas reformas que ha habido de la Constitución Nacional, incluida la de 1949, que en mi opinión es la más avanzada el más avanzado de los intentos de reforma, modificaron esta definición ni incluyeron en la parte, digamos, en el artículo 1, no cambiaron el artículo 1 de la Constitución. Sí, seguimos siendo una forma de gobierno que no está definida por la Constitución como democrática. En 1994, todos sabemos, se convocó a una reforma constitucional marcada a fuego por el Pacto de Olivos que le dio su configuración básica. Y creo que, por lo menos los más memoriosos o los más viejos, recordaremos la alaraca que se desarrolló en los días previos a la elección de los convencionales constituyentes y durante el propio desarrollo de la constituyente, el fuerte y armonioso coro del establishment económico y político de la Argentina reclamando que no se tocara la parte dogmática de la Constitución, que no se pusiera en discusión los valores que animan la comunidad política argentina. Es decir, el dispositivo de derechos y garantías que aparece encabezado por esta definición de régimen que comentaba antes. Yo creo que en estas lagunas, en estas ausencias, en estos posicionamientos políticos de las clases privilegiadas hay algunas claves de la propia tensión política que nosotros estamos viviendo en estos últimos años. Yo no quiero usar una forma demasiado categórica y provocativa para decir que gran parte del conflicto político gira en torno a una vieja querella, una vieja tensión de valores que se transforma en tensión institucional y que ha dado lugar a los acontecimientos políticos más duros que hemos vivido especialmente en el siglo XX y especialmente en la última parte del siglo XX, que es la tensión entre, por decirlo en términos
neutrales o en términos más o menos académicos entre liberalismo y democracia. Es decir, no es un problema argentino, es un viejo problema de todos los regímenes que fueron los regímenes oligárquicos, los regímenes liberal-oligárquicos que se fueron abriendo a un derecho electoral cada vez más generalizado, sufren una tensión que se puede describir de muchas maneras, que se puede decir que es la tensión entre la igualdad que tienen los ciudadanos a la hora de votar y la desigualdad fáctica que tienen entre sí los ciudadanos a la hora de vivir, de trabajar, de recoger parte del usufructo del producto colectivo. Se puede decir de otra manera, diciendo que es el gran problema de cómo se comportan las masas. O se puede decir también en cómo se mantiene el equilibrio entre esa desigualdad profundizada y agudizada cada vez más en el desarrollo del capitalismo y el derecho que tienen las mayorías populares de ejercer con el voto un nivel de intervención en los asuntos públicos, en la decisión y en la elección de las autoridades. Es un viejísimo problema. La sociología a nivel mundial nació sobre la base de este problema, la búsqueda de respuesta de cómo asegurar en una situación donde la vuelta atrás con el régimen, hacia el régimen de sufragio calificado, no universal, la imposibilidad de ese regreso genera la complejidad de cómo asegurar estabilidad política en un régimen de desigualdad social cada vez más pronunciada y cada vez más aguda en el plano mundial. Bueno, si miramos, para darle un toque de actualidad a la reflexión, si miramos la actualidad y miramos este acontecimiento que acaba de producirse, que en mi opinión tiene una fuerza tremenda, este fallo de la justicia tucumana en la dirección de prohibir de prohibir el anuncio del triunfo de uno de los candidatos presidenciales, yo creo que es una parte de la escalada de un problema de régimen que tenemos planteado, de un problema constitucional que tenemos planteado y por supuesto un problema político y de poder que tenemos planteado. ¿Por qué? Porque ya desde el 2007, si ustedes recuerdan, cuando se eligió presidente de la República, cuando ganó Cristina Kirchner por primera vez su primer mandato presidencial, se desató la discusión sobre la legitimidad. Ustedes recuerdan que la doctora Carrió dijo que la legitimidad de Cristina Kirchner era una legitimidad segmentada, que no comprendía a los sectores de la clase media de los sectores urbanos, y que esa legitimidad estaba dada fundamentalmente, decía Elisa Carrió, por la cautividad del voto de los sectores populares, del voto de los sectores más vulnerables, que obviamente desembocaba en el apoyo al Frente para la Victoria y en ese caso a Cristina Kirchner. Y dijo más Carrió en ese momento, dijo que la tarea de la República era liberar al voto de los pobres de la jaula del clientelismo. En términos extraordinariamente parecidos se pronunciaron muchos sectores políticos, la dirección de la Unión Cívica Radical a las pocas horas de la elección de Tucumán y sin mostrar ninguna prueba de una denuncia de un nivel desaforada como pocas veces se ha visto. También a la hora de argumentar y de fundamentar no dio no habló de ningún hecho concreto que hubiera sucedido en la elección de Tucumán, habló genéricamente de la violencia, del desorden, pero sí dijo que había que asegurar la transparencia y liberar la democracia del fenómeno del clientelismo, el cliente y el ciudadano. Es decir, lo que está subyaciendo a esta discusión, si uno saca la hojarasca, la falta de hechos concretos que fundamenten las denuncias, lo que se está poniendo en juego es el viejo tema, la vieja queja de las clases privilegiadas en el sentido de que la cantidad, el número se impone a la calidad del ciudadano, que el cliente se impone al ciudadano y que eso hace falta encontrarle un remedio. Si es como nota al pie, podemos decir que si es por liberar el voto de los pobres, la Argentina tuvo experiencias prolongadas en el siglo XX de cómo eso se obtuvo incluso por vía fáctica, por vía del poder, digamos, ¿no? Entre el año 55 y el año 73, el voto de los sectores populares estuvo liberado, no podía ir a donde siempre iba, por el simple expediente de proscribir al partido mayoritario de la época, es decir, al partido peronista.
el régimen democrático no se agota, eso lo decimos siempre, no se agota en el voto, no se agota en el sufragio, pero el principio de electividad y el principio de electividad, de universalidad del voto y el principio mayoritario para decidir la elección de autoridades es el corazón de la democracia. No se puede ni pensar en un régimen que se autotitule democrático, ni en la más vaga, ni en la más mínima de las definiciones. Todo el mundo, en la ciencia política circula siempre la definición minimalista de Robert Dahl, que enuncia 4 o 5 requisitos, 4 o 5 ingredientes sin las cuales ningún régimen puede considerarse democrático. Obviamente, la elección, la electividad, la universalidad del voto y el principio de la mayoría para distribuir los recursos de poder es parte, un núcleo esencial de cualquier definición de democracia que queramos hacer. Esa es la gran conquista de 1983, la reconquista de la democracia, que se ha enriquecido con otra novedad histórica que produce el año 2003, que es que irrumpe en la escena política, en la escena gubernamental, una fuerza transformadora que no produce ningún intento de modificar autoritariamente las reglas de juego para asegurar la continuidad en el poder. Esto que parece ofensivo, provocativo, que va en contra de todo lo que se dice todos los días respecto de este gobierno, es muy fácil de ejemplificar. Los gobiernos que inciden autoritariamente sobre las reglas de juego no pierden elecciones. Los gobiernos que inciden autoritariamente sobre las reglas de juego no soportan que los mecanismos judiciales amañadamente utilizados impidan la aplicación de leyes impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por mayorías, en algunos casos muy amplios, del Congreso. Y esto ha sucedido en la Argentina, y tenemos que decir que aunque nos duela y aunque lo sintamos como una deuda, como un problema que no hemos podido superar, hay que decir que también habla de un diálogo tenso, como tiene que ser, y complejo, y a veces difícil de vivir, pero necesario, entre las transformaciones necesarias y las reglas de juego tal como las heredamos. Tal como las heredamos, que no quiere decir que nos tengamos que conformar y dar por inmutables y eternas las normas que heredamos. Después vamos a tratar de decir algo sobre eso. Y no es casual entonces que en tiempos de cambios muy profundos en la orientación del Estado, digamos así, desde el neoliberalismo hasta algo cuyo nombre no sé si nos podría llevar a ponernos de acuerdo o no, pero se podría llamar un proceso de fuerte intervención del Estado en dirección a la independencia del poder político respecto de los condicionamientos económicos, a la inclusión y a la redistribución, y en definitiva la ampliación de los espacios de igualdad política en la Argentina. Es una definición muy larga como para hacerla muy popular, pero siempre hay que encontrar una forma de contraponer, consignísticamente lo podríamos decir de otra manera, pero tratemos intento de definir las cosas de un modo más, si se quiere, modesto, que lo que haría en una consigna, pero con más, tratando de atenerme mejor a la realidad tal como la interpreto. El neoliberalismo resiste este proceso de democratización de la sociedad argentina. Sería largo explicar, pero cualquier cosa que queramos decir de las que se han decidido, de las cuestiones estructurales, digamos, el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central, el destino de los aportes de los trabajadores para su seguridad social, la ley de servicios de comunicación, cualquiera de los grandes eventos de acción democrática de estos años, ha tenido una fuerte, incremental respuesta del poder económico, de lo que genéricamente hablamos de neoliberalismo como un bloque social que sostuvo la orientación de los 90 y resiste en forma franca las transformaciones de ahora. Y ahora, en este punto es donde yo creo que se puede introducir, que es legítimo introducir, el problema judicial. Yo no lo llamo el problema de la justicia por razones que creo que ustedes mismos me han enseñado a diferenciar, ¿no? No creo ofender a nadie cuando distingo justicia de una corporación institucional que puede tener altos y bajos, pero que no se identifica de ninguna manera con un valor universal. Y muchas veces y desgraciadamente se desidentifica drásticamente de ese valor social. Pero llegamos a este punto porque la originalidad que tiene el periodo de 2003 hasta ahora, y probablemente se continúe, pero podemos decir del 2003 hasta ahora, es que
ha estado ausente, ha sido imposible para los sectores dominantes apelar al recurso clásico al que han empleado durante todo o gran parte del siglo XX, es decir, el golpe de Estado, combinado con fraudes en serio, no los que televisa ATN, sino fraudes en serio, proscripciones de fuerzas políticas, como ya dije, persecución de un nivel de violencia incrementada hasta llegar al genocidio de la última dictadura militar. Ese camino está vedado y eso si uno, yo por lo menos hasta, si me permiten una cierta autorreferencialidad, cuando mi memoria corporal recuerda momentos de estos, momentos de agravios concentrados, momentos para refrescar las memorias de los más memoriosos y de los más viejos, momentos donde se habla de la corrupción, de la venalidad, del abandono, del mal gobierno, de la decadencia de la moral, y toda una sarta de cuestiones de ese tipo. Después que venía la solicitada, podía ser de una determinada cámara empresaria, podría ser, me acuerdo mucho de la APG en el año 75, después que venía la solicitada, venía la marchita, el Estatuto de Reorganización Nacional y un gobierno que ponía orden. Y no ponía cualquier orden, ponía el orden que todos conocemos, el orden del ajuste, el orden de la redistribución regresiva, violenta del producto, etc. Eso no está en la agenda, no está ese recurso. Entonces hay una utilización concentrada de otros recursos que tienen que ver con las debilidades históricas del régimen político argentino, con el carácter incompletamente democrático del régimen político argentino y con aquellos recursos que son propios de la riqueza, propios del poder y particularmente propios de una época de concentración monopólica de recursos. Y para ponerle el nombre, que ustedes ya obviamente conocen y deducen, se trata del monopolio de la información y de la utilización del poder judicial, con una división de funciones verdaderamente interesante, porque la generación, el imaginario promovido por los medios de comunicación establece el mapa político-moral y dice quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y esa cartografía que se elabora en las cadenas televisivas hegemónicas, después en los estrados judiciales se traduce en operación política de bloqueo de los buenos, de los malos por parte de los buenos. Es decir, la propiedad que se defiende de la intromisión autoritaria, la libertad de expresión que se defiende de las leyes que la regulan democráticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Una ley paradigmática y una resistencia paradigmática es la ley de regulación de las relaciones de producción, intercambio, no me acuerdo bien el nombre, y comercio, que es, digamos, el paradigma de aquello que los sectores dominantes comunicativamente bloquean y después en la vía judicial bloquean y en buena parte neutralizan. No es el caso total de todas las leyes, pero en muchos casos se neutralizan muchos de los efectos buscados por determinadas iniciativas legales. Los dos casos que para mí marcan la fuerza y la claridad de esta apelación a estos recursos por parte de las clases dominantes son las leyes de democratización de la justicia y la ley de servicios de comunicación audiovisual. En un caso utilizando el fallo de la Corte Suprema, espero que Zaffaroni no me critique por lo que voy a decir, porque voy a hacer una interpretación de su propio fallo, de su propia opinión en el caso, ¿no? Yo creo que ahí se produce una traspolación de atributos de la Corte Suprema, de la cumbre del Poder Judicial, en cuanto a la Corte Suprema no se limita a establecer la constitucionalidad o no, me estoy refiriendo especialmente a la ley de elección popular del Consejo de la Magistratura, no se limita a discutir la constitucionalidad o no, sino que se convierte en un órgano de evaluación política. Algo así creo yo haber desprendido del texto de Zaffaroni. Y en el caso de los medios de comunicación, estamos ante un hecho, bueno, hay un artículo, ya que nombraron la revista Horizonte del Sur, le quiero recomendar en el número 2 un artículo del doctor José Mazzoni, que explica con muchísima claridad este problema de la inhibición, de esta restricción democrática que significa el bloqueo de leyes aprobadas democráticamente y legalmente por el Congreso. Y en el caso de la ley de medios, como se la conoce popularmente,
el artículo de Mazzoni dice algo interesante. ¿Qué es lo que se puede hacer como están hoy las cosas? Porque después de 5 años de esperar que se aplique la ley de medios, la Corte Suprema afirmó la constitucionalidad, se pusieron en marcha los dispositivos, el AFCA, se avanzó con el tema, y de golpe el Grupo Clarín pide una nueva cautelar, en este caso por el proceso de desinversión, y la incógnita es si habrá que esperar 5 años más para que todo esto se dilucide. Y la incógnita es que si una vez que los 5 años, esperamos 5 años y después se dilucida a favor de la posición, en este caso del Estado, frente al Grupo Clarín, habrá que esperar otra cautelar y otros 5 o 10 años. O sea, es una especie de mecanismo kafkiano donde la pregunta a la que quiero llevar es a esto. ¿Qué se le dice a una persona que simpatiza pongámosle, con la ley de medios o con las leyes llamadas de democratización de la justicia? Porque normalmente ciertas discusiones de valores en la Argentina, y creo que no solamente debe ser en Argentina, se terminan diciendo, bueno, si no te gusta, formá un partido político y ganá las elecciones. Pero el interpelado, en este caso, diría, el partido político mío ya está, ganó las elecciones y aprobó las leyes, y no se pueden aplicar. Entonces me parece que para sintetizar esta idea, que prácticamente es la única que quiero someter a conversación, la idea de que las contradicciones políticas que se generaron en estos 12 años, podríamos remontarnos a la crisis del 2001, gracias a la crisis y gracias a este tremendo terremoto político que se formó en la Argentina, podemos encontrar los límites que deben ser superados de nuestro tejido institucional. Hay problemas que no tienen solución política pacífica dentro del orden constitucional, legal, en el que vivimos los argentinos. La cuestión es que entonces la judicialización de la política es el nombre que se le da a una restricción de hecho de la democracia. No es un problema de mala praxis parlamentaria o política, es una restricción orgánica de la democracia argentina. No me gusta la ley, actúo para que la ley no pueda aplicarse y tengo los recursos como para lograr que la ley no pueda aplicarse. Es una situación en la que nuestro régimen representativo no tiene respuesta para ese problema. Yo creo que el problema del papel del Poder Judicial como reaseguro de las clases dominantes tiene una combinación orgánica con otro elemento que también tiene raigambre constitucional, que es el problema de una constitución situada, me refiero a la llamada parte dogmática, en los términos de la vida social y cultural de mediados del siglo XIX, que está retrasada respecto a la encíclica Rerum Novarum de principio del siglo XX. Está retrasada respecto de la idea de la función social de la propiedad. Y los argentinos no tenemos en nuestra agenda de debate lo suficientemente central el tema de que esto es una regresión constitucional, que en algún momento tuvimos el artículo, creo que es el artículo 38 de la Constitución de 1949, que habla de la función social de la propiedad y que establece los límites dentro de los cuales puede existir la propiedad privada, límites que podríamos resumir hablando de la justicia social. Ese artículo, junto con todo el resto de la Constitución, fue derogado, pero no por la aplicación del artículo 30 de la Constitución Nacional. Fue derogado por un golpe militar, criminal, ¿no? Y después tuvimos esa reforma, esa llamada así, reforma de la Constitución de 1957, rigió hasta el año 1994. Podríamos decir que hoy hemos salvado la legalidad y la legitimidad por medio de la reforma de 1994. La reforma de 1994, en homenaje, hay que decirlo, de muchos de los constituyentes que jugaron un papel progresista en ella, tiene elementos de limitación al derecho de propiedad. Una de esas limitaciones fue esgrimida magistralmente en el caso de la ley de medios, que es el problema del monopolio. Pero
filosóficamente el texto actual de la Constitución tiene ese cariz. Cuando hablamos de constitucionalizar nuevos valores, nuevas reformas, nuevas transformaciones que ha habido en la Argentina, no estamos haciendo fetichismo constitucional. Yo no creo que la realidad cambie porque se le ordena una constitución, las leyes o los códigos. La realidad cambia permanentemente y lo que los argentinos tenemos planteado ahora, creo yo, es convertir en texto constitucional y en espíritu de la Constitución argentina mucho de lo que ha sido el fruto del conflicto, de la lucha y de la movilización de estos años. Es decir, me parece que la apelación a una idea de abrir un gran debate público sobre la reforma constitucional es una idea de poner en el centro de la discusión política las cuestiones que tienen que ver con la democracia, que es una forma de decir las cuestiones que tienen que ver con el poder político. Muchas gracias.